Salmo 73, verso 25 al 26, en el nombre de Jesús. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Leo mi versión. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Amén. Quiero predicar con la ayuda del Señor. Dios es más que suficiente. 3 lo creen. Dios es más que suficiente. Dios es más que suficiente. Dígaselo a su hermano con fe. Dios es más que suficiente. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. Padre, háblanos en esta mañana. Estamos dispuestos a escucharte. Pon libertad en nuestros corazones, en nuestra mente, para recibir tu palabra y poder aplicarla, Señor. No solamente recibir un mensaje y nos gozamos un día domingo al escucharlo, sino que podamos llevarlo a nuestra semana, aplicarlo en nuestra vida y aplicarlo en nuestra cotidianidad, Señor. Necesitamos poner en práctica, poner en obra la palabra de Dios. Háblanos, te lo rogamos. Usa mis labios de barro para tu gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Voy a tratar de no ser tan extenso en lo que tengo que hablarles. Ustedes saben que tanto el libro de Proverbios como el libro de los Salmos son compendios de textos que muchos consideran que tienen más de un autor. Proverbios no solamente hay proverbios de Salomón como los conocemos, sino que por ahí hay uno que otro proverbio de otros personajes bíblicos que seguramente no los conoce mucho, pero sepa que no todos, la mayoría sí, pero no todos pertenecen a Salomón. Y lo mismo pasa con el libro de los Salmos. No todos pertenecen a David, él es el más conocido, el que más escribió, pero muchos otros salmos son escritos por otros salmistas como los hijos de Coré, que escribieron el conocido Salmo 42, ¿cierto? Y a su vez, este personaje del que voy a hablar solo un poquito ahora, luego nos extenderemos un poco más, que es Asaf. Este Salmo 73 es considerado uno de los salmos de este salmista Asaf, o este levita. Asaf fue precisamente un levita. Usted sabe que los levitas eran los que pertenecían a la tribu de Leví. Los descendientes de esa tribu son llamados levitas y ellos estaban en su labor sacerdotal. Una de las que realizaban era precisamente la labor de ministrar la alabanza, los cánticos en el pueblo, la música. Y este Asaf fue un levita y un cantante músico del tiempo de David, uno de los directores de música del templo. No fue cualquier cantor, fue un director de música del templo. Y este cargo lo recibe por herencia de su familia, ¿cierto? Y a su vez también a este hombre Asaf se le llama en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 29, un profeta o vidente. No solamente era un gran músico, un gran cantante, descendiente de un linaje de adoradores, ministros de la música y de la alabanza, sino que a su vez es llamado profeta o vidente. Y su nombre se halla aproximadamente prefijo en unos 12 salmos, según lo que algunos proponen. Escritos tal vez, no necesariamente por él, no necesariamente cantados por él, sino tal vez escritos para que su familia también cantara estos salmos. Es descendiente de Leví por medio del conocido Gersón. Y los levitas nombraron a Asaf como el cantante principal o el cimbalista principal de su familia, de su descendencia. Asaf acompañó
al arca del pacto cuando ésta se trasladó desde la casa de Obed-edom, si recuerdan esa historia escrita en Primera de Crónicas y también en Primera o Segunda de Samuel, cuando el arca del Señor es rescatada y es llevada a la casa de Obed-edom, y la casa de Obed-edom es bendecida a causa del arca del pacto en su hogar. Cuando recuperan el arca y le traen de vuelta a Jerusalén, Asaf fue el encargado de acompañar el arca con cánticos, con alabanzas de gozo, cuando es trasladada el arca a la ciudad de David. Y desde entonces Asaf sirvió junto a Hermán y a Etán delante del tabernáculo, dirigiendo la música y el canto en la casa del Señor. Se dice de Asaf que no solamente era un músico cualquiera, sino que cuando él hacía música o cantaba, la Escritura nos dice que Asaf era un hombre con visiones y que profetizaba a través del arpa. Cuando tocaba el arpa, Dios descendía sobre él y profetizaba. Sus letras están llenas de palabras proféticas. Qué gran hombre de Dios, qué importante, qué grande, pudiésemos decir. Estaba cumpliendo una labor muy importante que le responsabilizó Dios. ¿Por qué hago esta introducción hablando de Asaf? Porque luego, para cerrar un poco, vamos a hablar un poquito más de él. Y quiero que usted entienda quién es el escritor de este salmo que leímos. Ahora, debo decir, respecto a la importancia de este hombre, que en regla general, cuando los seres humanos tienen un nivel de importancia como la de él, que pareciera que la vida la tienen resuelta, que pareciese que no hay dificultades económicas, de salud, de distinta índole, sin problemas mayores, entonces los seres humanos por regla general sienten que no les hace falta nada, que no necesitan nada. Por ahí en una entrevista para mí reconocida, para ustedes creo que no, una banda que se llama Torre Fuerte, que es una banda de música cristiana muy antigua, que es una de mis favoritas. Me crié con esa música y me formé con esa música como músico. Por ahí en una entrevista ellos, todo este grupo, tanto el baterista Álvaro López y los músicos de esta banda, fueron en su juventud músicos del reconocido cantante Luis Miguel. Y por ahí en una entrevista, cuando ellos se convierten al Señor, les preguntaron que si alguna vez le habían predicado de la palabra del mensaje a Luis Miguel. Ellos decían que sí, pero no, ellos decían a modo casi un poco jocoso, ¿de qué le vamos a hablar a Luis Miguel? Porque el mensaje que predica el Evangelio, el mensaje que tenemos nosotros o que se nos enseñó del Evangelio es un mensaje para gente que tiene necesidades, para la gente que padece enfermedades. Y decían, ¿cómo le predico a alguien que tiene todos los médicos del mundo a su disposición cuando los necesite? ¿Cómo le predico a alguien que Dios puede ayudarle en su necesidad si tiene todo el dinero que cualquier ser humano en la tierra quisiera tener? ¿Cómo le predico a alguien de que Dios puede darle una vida mejor cuando Él, decían ellos, tiene a su disposición todas las mujeres que Él quisiera tener? Él las tenía a su disposición, todo lo que Él quisiera lo podía tener? ¿De qué le predico? Luego ahí entra un mensaje más profundo, pero lo utilizo como ejemplo, este testimonio contado por Torre Fuerte, para que entendamos que así gira la vida del ser humano cuando siente que tiene sus necesidades más inmediatas resueltas y luego tiene un poco más de eso, siente que no necesita nada más. Está todo listo, todo ok, no me falta absolutamente nada. Y la historia nos cuenta de hombres importantes que lograron cambiar la humanidad. Y yo digo, cuando hay un hombre tan importante que logra transformar el curso de la humanidad, imagínense en el podio que está sentado. Por allá aparecen hombres como el gran Leonardo da Vinci, en los años 1400, ¿cierto? Este hombre del Renacimiento, que tenía una mente, según la gran mayoría, una mente absolutamente brillante.
Aunque pasó en la historia por sus pinturas, ¿cierto? Se le reconoce por sus pinturas. Da Vinci fue, según todos, un visionario interesado en todo tipo de materia que terminaban o finalizaban en la filosofía, en la anatomía o en la ingeniería, y realizaba proyectos cuyos bocetos anticiparon máquinas voladoras, paracaídas, tanques, el mismo reloj, puentes elevadizos, incluso anticipó la robótica en medio de sus artes. Así que no era cualquier hombre Leonardo da Vinci. Tomás Alva Edison, de los años 1800, que lo conocemos, es un hombre clave en la historia de la humanidad por sus diversos inventos, sobre todo el de la bombilla incandescente, el cual cambió el rumbo de la sociedad en muchos aspectos. Benjamin Franklin, en los años 1700, fue uno de los padres fundadores de Estados Unidos, colaborando en la redacción de la Declaración de Independencia y la Constitución de los Estados Unidos, pero además fue un hombre con una gran erudición, teórico político, científico, estadista, escritor, inventor. Algunas de sus invenciones todavía son muy fundamentales, como los lentes bifocales, el cuentakilómetros, el pararrayos, la descripción de las corrientes oceánicas, el humidificador, el horno, la chimenea en Pensilvania, las aletas de buceo, etc. Fueron hombres muy destacados, muy importantes, que cambiaron el curso de la historia de la humanidad. Y así podríamos seguir y seguir contando sobre personajes que seguramente muchos de ellos se vienen a su mente, personajes que lograron cambiar y marcar el rumbo de nuestra historia. ¿Cómo eso no va a enorgullecer el corazón? ¿Cómo eso no va a enaltecer el corazón del hombre al sentirse poderoso y capaz de cualquier cosa sin la necesidad de nadie más a su lado? Tener capacidades sobresalientes, todos los lujos que quieras, poder, autoridad delegada por tus mismos pares, te hace que tu corazón se enaltezca. Y el mensaje a las 7 iglesias de Asia, escrita por el visionario Juan, inspirado por Dios, le escribe un mensaje muy decidor a la iglesia de la Odisea. Que por lo cierto se escribe todo junto, ¿no? La Odisea. Apocalipsis capítulo 3, verso 14 en adelante, este es el mensaje para esta iglesia. Le escribe el ángel de la iglesia a la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras. Le escribe Juan, inspirado por Dios, a la iglesia de la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y Dios le dice esto: porque tú dices, iglesia de la Odisea, tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y Dios le dice: no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La Odisea, esta iglesia, creo que tiene la más macabra distinción en el libro de Apocalipsis, en el escrito a las 7 iglesias, la macabra distinción de ser la única iglesia a la que el Cristo resucitado, de la cual él no podía decir nada positivo. Si usted lee las demás iglesias, el mensaje es relativamente duro porque tenían cosas que corregir, pero a su vez Dios alaba en estas iglesias las cosas buenas. Pero de la Odisea no se dice nada bueno. Y en el mundo antiguo había por lo menos 6 ciudades que se llamaban la Odisea, y usted las puede encontrar en un buen libro de estudio de historia de la época. Encontrar en la época del primer siglo historias sobre distintas ciudades llamadas la Odisea. Por lo tanto, la Odisea de la que se está hablando se llamaba la Odisea del Lico. Esa fue por ahí por el año 250. Fue fundada por Antíoco de Siria, y
que le dio su nombre de la Odisea del Lico precisamente por su esposa, que se llamaba Laodiqué. Esta ciudad de la Odisea debía su importancia exclusivamente a su situación. Era una ciudad importante. ¿Cuál era la situación de esta ciudad? Su carretera de Éfeso al oriente y a Siria eran las más importantes de Asia. No habían carreteras más importantes. Era como decir Ruta 5, que cruza de norte a sur de nuestro país. Eso era, para este entorno, la Odisea y su carretera. Era un lugar muy importante. Se expandía por una amplia cantidad de kilómetros de distintos lugares, como Lidia, Frigia, Caria, y era una carretera que rodeaba todo el valle del Lico, en el que se encontraba ahí precisamente esta ciudad, la Odisea, y estaba literalmente a caballo de la gran carretera del oriente que se atravesaba entrando desde la puerta de Éfeso y saliendo por la puerta de Siria. Así es que eso ya habría sido bastante para convertir a la Odisea, a la iglesia de la que leímos en Apocalipsis, en uno de los centros comerciales más importantes y estratégicos del mundo antiguo. Eso era la Odisea. Como dice Ramsay por ahí, solo se necesitaba la paz para hacer de la Odisea un gran centro comercial y financiero. Y según los historiadores, la paz de esta ciudad vino con el dominio romano. Así es que se transformó literalmente cuando la paz romana le dio la oportunidad. La Odisea llegó a ser, como la llamaba Plinio, una ciudad verdaderamente distinguida. Eso era la ciudad de la Odisea. Primero, era un centro banquero y financiero. Segundo, era un gran centro de confección de ropa. Y tercero, era un centro médico muy considerable. Y esto los llevó a decir: somos ricos, nos hemos enriquecido y no tenemos necesidad de ninguna cosa. La tragedia para la Odisea era que se creía muy rica y era ciega a su pobreza real. No podían ver, a causa de cómo se sentían, no podían ver lo pobres que eran en realidad. Humanamente hablando, se diría que era la ciudad más próspera de Asia Menor. Espiritualmente hablando, el Cristo resucitado declara que era la comunidad más pobre y necesitada. A pesar de que ellos humanamente eran los más ricos en toda Asia Menor, Cristo dice: ustedes son pobres y necesitados. La Odisea se enorgullecía de tres cosas. Primero, la Odisea presumía de su riqueza textil, porque sus ropas las habían hecho famosas en todo el mundo de la época. Y la lana de las ovejas de la Odisea era un artículo de lujo que conocía todo el mundo. Pero Cristo dice: la Odisea estaba espiritualmente desnuda. A pesar de que físicamente tenían la mejor mercadería textil, espiritualmente estaban desnudos. Y si querían vestirse, debían acudir a Cristo. Segundo, la Odisea presumía de su famoso colirio, que eran medicamentos de la época. Pero era ciega en su propia pobreza y desnudez y no podía, a pesar de ser famosa por sus colirios, no le permitía eso recuperar la vista. Y tercero y finalmente, la Odisea presumía su riqueza económica. Era rica y había amasado grandes riquezas y no carecía absolutamente de nada. Eso creían. Pero el Cristo resucitado aconseja a la Odisea que compre oro refinado en fuego. Y es curioso que se ha inspirado Juan a decirle esto a la iglesia de la Odisea: compren oro refinado en fuego. Porque es curioso, porque puede ser que el oro refinado en fuego o el oro en el crisol se les dijera porque esto representa la fe. Primera de Pedro capítulo 1 verso 7, Pedro describe: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Así que en muchos pasajes de la Escritura nos vamos a encontrar con que el oro representa la fe. Y el mensaje para la Odisea es: te aconsejo
que compres oro refinado al fuego. Así es que lo que Juan, inspirado por Dios, le estaba diciendo a la iglesia era que con dinero se pueden obtener muchas cosas, pero hay muchas cosas que no se pueden conseguir y son las esenciales. No se puede comprar felicidad con dinero. No se puede comprar salud del cuerpo o de la mente. No se puede consolar el dolor ni acompañar en la soledad a través del dinero. Si todo lo que se tiene para arrostrar la vida es el dinero, se es pobre de muchas maneras. Pero si uno tiene una fe probada y refinada en el crisol de la experiencia, no hay nada con lo que no se pueda enfrentar y ser rico de muchas maneras. Y de quien estábamos hablando en un inicio, ¿cómo se llamaba? Ya se les olvidó. ¿En serio se les olvidó? Asaf. De quien estábamos hablando en un inicio, Asaf, el levita, dijimos fue un músico y levita célebre, reconocido, uno de los directores de la música del templo. Los levitas lo nombraron cantante principal, dijimos, cimbalista. Asaf acompañó el arca, dijimos, cuando regresó a la casa de David, el arca del pacto. No era cualquier hombre. No cualquiera se convertía en el principal dentro del tabernáculo o el templo construido por David. No cualquiera. Imagina lo que significa ser músico dentro de uno de los tabernáculos más gloriosos, majestuosos y costosos que haya existido. Según estiman algunos, el costo del templo o el tabernáculo de David, no hablamos del de Salomón, que es mucho más grande y majestuoso, pero hablando del tabernáculo de David, algunos calculan que el costo estimaba alrededor de los 1.500 millones de dólares. Lo que era una fortuna en aquel tiempo. Los israelitas tenían lo necesario para construirlo. Y como amaban a Dios y su casa, lo ofrecieron para construirlo. El templo, uno de los templos más majestuosos de la época, el tabernáculo de David. El tabernáculo de David era un lugar de oración y de adoración, donde se guardaba el arca de la alianza, donde moraba la presencia de Dios mismo. Era un espacio rectangular este tabernáculo de 30 codos de largo y 10 de ancho y de altura. Y en la Biblia se menciona que se utilizaron los siguientes materiales para construir el tabernáculo: oro, 29 talentos de oro, 730 ciclos; de plata, 100 talentos y 1775 ciclos; bronce, 70 talentos y 2400 ciclos. Cualquiera que sirviera en este tabernáculo no era cualquier persona, era importante. Estaba sirviendo y en un cargo dado por el mejor rey de la nación de Israel. A mí me llamó David a servir, el mejor rey a servir en el mejor templo. Fácilmente Asaf pudo decir: lo tengo todo, cumplí mi sueño, llegué al pic de mi vida, logré mi objetivo final. Estoy en el mejor lugar, con el mejor jefe, las mejores instalaciones, los mejores instrumentos, el mejor sonido. Lo tengo todo. Cumplí mi sueño y no necesito más. ¿Cuántos de ustedes seguramente tendrán sueños en su corazón de llegar a obtener y ser? Y cuando lleguen ahí dirán: ahora sí estoy listo, ahora sí. Lo conseguí, vamos. Ahora sí puedo. Pero en uno de los salmos más hermosos de la Escritura, como lo es el Salmo 73, leímos una declaración muy profunda y sentida de Asaf, este hombre que pudiésemos decir que no necesitaba nada, ya había llegado a cumplir su objetivo y meta.
Pero en este Salmo 73 leemos una declaración sentida, profunda, un sentimiento del alma que no requiere mucha interpretación para comprender el sentimiento más profundo de este gran hombre de Dios. Asaf dice en el Salmo 73, verso 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Dice, mi corazón y mi carne desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y es que cuando tú logras comprender que nada de lo que tienes puede superar la grandeza de tener a Cristo en tu vida, te das cuenta en ese momento que lo tienes todo. Y puedes expresar como Asaf, fuera de ti, nada deseo en la tierra. Y es aquí solamente en este punto de la vida donde puedes comprender que la fe en Cristo es lo único que te puede llevar a decir, lo tengo todo. Es mi fe en Cristo la que me puede llevar a decir, si lo tengo a Él, no me falta nada. Porque hoy podemos alentar esta palabra y gritar un fuerte amén, pero ¿qué sucede cuando pierdes tu trabajo y te desesperas? Como el testimonio que nos contaba José, que es muy común y que lo estoy viviendo hoy día, que a veces necesitas cubrir algo urgentemente, pero no hay. ¿Por qué? Porque no hay. Porque a lo mejor lo tenía y tuve que cubrir algo más urgente y hoy no hay. La mayoría entra en desesperación y cometemos errores. Tomamos decisiones equivocadas. Hacemos lo incorrecto. Decidimos por lo incorrecto. Determinamos hacer lo que no corresponde. ¿Por qué? Porque estoy desesperado. No tengo y estoy desesperado. Y tengo que cubrir esto. ¿Qué haces cuando un domingo estás alabando al Señor porque te sientes muy bien físicamente, pero el lunes te llega la enfermedad de golpe y porrazo, te llegan los dolores de golpe y porrazo, vas al médico a una revisión de rutina y te encuentran una enfermedad que no pensabas que tenías? Y eso hace que tu moral cristiana baje, que tu fe se debilite, que sientas que Dios no está, porque creemos que el hecho de que Dios esté significa que no debo pasar por pruebas, que no tengo que pasar por problemas, que tengo que estar siempre feliz, que no me puedo desanimar, que no me puedo enfermar, que no me puede faltar nada. Eso creemos. Porque para muchos que no falte nada es que no les falte el dinero, ni la comida, ni las posesiones en el hogar. Pero el mismo Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿No será que Dios también esté hablando de que no te van a faltar esos momentos difíciles para enfrentarlos? Esos momentos donde no sabes dónde está Dios. Porque cuando a ti te hablaron de un Dios que cubre todas tus necesidades, ahí viniste, porque eso es lo que necesito. Un Dios que me provea, un Dios que me bendiga, un Dios que me abra puertas, que me abra ventanas, que abra los cielos y me bendiga. Eso es el Dios que yo necesito, porque eso es lo que quiere la humanidad: estar bien económicamente, en su salud, en su familia, tener prosperidad, abundancia, comprar y comprar y gastar y gastar. Eso quiere y ama el ser humano. Y ese es el Dios que muchos presentan, un Dios que cubre esas necesidades. Dios puede cubrirlas, pero ese no es el Dios que predicamos. El Dios que predicamos es un Cristo que vino a morir por mis pecados para salvarme por amor. Porque a Dios, más que bendecirnos y sanarnos y prosperarnos, le importa más salvarnos. Porque ¿de qué sirve toda la gloria de este mundo y todas las riquezas de este mundo y todo el bienestar de este mundo si mi alma se pierde? Por lo tanto,
Dios jamás, y escúcheme, si usted depende de Dios, Dios jamás, y estoy concluyendo, Dios jamás le va a dar mucha, hablemos de lo que estamos hablando aquí, riqueza, mucha riqueza a alguien o mucha prosperidad a alguien si va a dañar su corazón. Algunos dicen, si yo tengo, voy a bendecir la obra del Señor. Si yo tengo, le voy a comprar una casa a ese hermano. Si yo tengo, le voy a comprar un auto a ese hermano. Si el Señor permite que me gane el quino, los voy a bendecir a todos. Todos piensan en un corazón generoso cuando tienen. Pero ¿qué pasa cuando no tengo? ¿Soy generoso igual? Muy bien. Esa es la verdadera generosidad. Y le voy a contar un testimonio que siempre contamos de mi madre, aprovechando lo que usted está contando. Ella es de esas mujeres que antiguamente no se tenía servida la comida y si venía a visita, la comida de ella la entregaba y se quedaba sin comer. Y el pastor es testigo de esas cosas y muchas más. Porque hablando de generosidad y de amor hacia el prójimo, no es cuando tenga mucho te voy a dar. Es de lo poco que tengo voy a compartirlo contigo. Esa es el dar y la generosidad bíblica. Pero estamos esperando la abundancia para despojarnos. Déjeme decirle que lamentablemente nunca va a llegar la abundancia a su vida así. Nunca. Porque Dios no va a dañar tu corazón. Dios no va a dañar tu vida cristiana conociendo cómo vas a reaccionar teniendo abundancia. Muchos esperan abundancia para ellos, para mí. Muchos esperan eso. No va a llegar. No va a llegar. Y el punto es que Asaf reconoce que aún teniendo todo, porque lo tenía todo, dice, todo eso que tengo es lo más importante en mi vida. Porque él dice, ¿a quién tengo en los cielos? Puedo estar en el mejor templo. Nuestro templo es hermoso. Yo lo encuentro hermoso. Podemos estar en el mejor templo. Pero él dice, ¿y en los cielos? ¿A quién tengo? Si aquí la tierra no es importante. Estamos de paso, dice la Escritura. ¿A quién tengo en los cielos? Y dice, sino a ti. Y cuando él reconoce eso, de que lo más importante que él tiene está en los cielos, dice, fuera de ti, nada deseo. Aquí en la tierra, no en los cielos. Porque en los cielos todos vamos a amar a Dios y lo vamos a abrazar y lo vamos a llenar de amor. Queremos estar con Él. Pero Él dice aquí en la tierra. Cuando me doy cuenta de lo que tengo en los cielos, dice aquí en la tierra. No necesito nada más aparte de ti. Dios tiene que transformarse en lo más importante en tu vida aquí, en la tierra. En tus decisiones en la tierra, en tus pasos en la tierra, en lo que dices aquí en la tierra, por donde te conduces en la tierra, Dios tiene que ser lo más importante, porque Dios es más que suficiente para tu vida. Si Él quiere prosperarte económicamente, abundantemente, lo va a hacer porque conoce tu corazón, pero lo primero que Él quiere es que tú entiendas que fuera de Él no necesitamos más. ¿Qué más necesitas? ¿Qué más? Si Él me ha demostrado con creces que aunque no esté en abundancia, nunca me ha faltado. Aunque no estés en abundancia, nunca te ha faltado. Él ha provisto. Porque aunque esté en el antiguo pacto, Él sigue siendo Jehová Jireh. Aunque su nombre como Jehová el proveedor se menciona en el antiguo pacto, Él sigue siendo Jehová Jireh en este tiempo. Porque en Cristo se cumple todo lo que Dios es mencionado en el antiguo pacto. Sigue siendo el proveedor. ¿Recuerda a Jesús como Jehová Jireh? ¿Habían cuántos panes? ¿Y cuántos peces? ¿Y los multiplicó? Porque seguía siendo Jehová Jireh.
sigue siendo el que pelea mis batallas. Cuando no sé cómo pelearlas, Él las sigue peleando por mí. Él sigue siendo Jehová Nisi, mi estandarte. Él sigue siendo el que pelea por mí. Por lo tanto, cuando las cosas no andan como tú quieres que anden, piensa en que no necesitas más que a Él. Y no sé si alguien lo necesita, pero yo lo necesito diariamente. Y sé que normalmente en el día a día no pensamos el 100% del día en Él, pero lo necesitamos con urgencia. No sé lo que estás viviendo hoy día que viniste al servicio. A lo mejor viniste bendecido y prosperado y vas a salir de aquí bendecido y prosperado. Pero yo he venido necesitado y necesito al único que es más que suficiente para suplir mi necesidad. No importa cuál sea su nombre, no importa cuál sea la necesidad con la que he venido. No necesito a nadie más que la pueda suplir que Él, porque Él puede suplir sea cual sea mi necesidad. Lo que necesites. Lo que necesites. Tu fe en Cristo lo va a proveer. Ten fe.